Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada, el presidente López Obrador rechazó los datos presentados por el Coneval y atribuyó el aumento de la pobreza a la pandemia. El presidente dijo que 7 de cada 10 hogares han recibido apoyo de su gobierno mediante programas sociales. Pero esta afirmación ha sido negada por especialistas que aseguran que solamente 3 de cada 10 hogares reciben estos apoyos y además señalan que son insuficientes para reducir el impacto de la crisis. Veamos el contexto. De 2018 a 2020, 3.8 millones de personas cayeron en situación de pobreza. Según la medición hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en este periodo las personas en situación de pobreza pasaron de 51.9 a 55.7 millones. La pobreza moderada creció en 19 de las 32 entidades. En 2018, 43.2 millones vivían en estas condiciones y hoy son 44.9. En pobreza extrema, la cifra pasó de 8.7 a 10.8. Además, en el mismo periodo, 4.5 millones de personas dejaron de tener ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y 15.6 millones perdieron el acceso a servicios de salud. El presidente López Obrador no aceptó esta información y dijo que tiene otros datos. Añadió que debe de modificarse la forma de medir el bienestar y no depender solo de indicadores económicos. Dijo también que el 70% de los hogares en México se benefician con al menos uno de los programas sociales impulsados por su gobierno. Según Coneval, durante el año de pandemia, las transferencias de programas sociales no lograron compensar la caída de los ingresos laborales de las personas. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares presentada recientemente, los beneficios provenientes de programas sociales pasaron de 26.7 mil millones de pesos a 41.7 mil entre 2018 y 2020. En los hogares más pobres, los recursos provenientes de estos programas aumentaron 30%, mientras que en los hogares con mayores ingresos crecieron 48%. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche. Ya medio lo habíamos empezado a platicar la semana pasada. Empiezo contigo ahora, Eder. ¿Cómo ves estos datos que da a conocer Coneval? Hubo muchas críticas al proyecto de reforma por destacar algunos datos que varias personas de Morena pues, estaban diciendo que no eran realmente los más adecuados. ¿Cómo lo ves? Sí, no es por destacar datos, sino por cómo se construye una narrativa alrededor de los datos específicos. Yo, sin desconocer los datos de Coneval, no soy nadie para conocerlos además, sí tengo también otros datos y que creo que complementan un poco para entender estos resultados y un poco también la reacción del presidente López Obrador. Espero que en el ejercicio de honestidad intelectual se reconozca aquí cuáles eran las estimaciones de pobreza que tendríamos gracias a la pandemia, es decir, cuando iniciamos en la pandemia, oposición, organizaciones sociales, especialistas en los estudios de pobreza, la Ibero, nos daban una estimación de que aumentaría entre el 9% e incluso la Ibero estimaba la posibilidad del 19% de aumento de la pobreza en México. Y ahorita lo que nos está diciendo Coneval es que el aumento es de 3.8. Por supuesto que iba a haber un aumento en todo el mundo, lo hubo. En América Latina y el Caribe, el aumento de la pobreza es de 30% en promedio, 33%. O sea, sí estamos en una situación crítica a nivel global y por supuesto impacta en México. Pero ¿qué otro dato me parece interesante? Que ya lo platicábamos en el programa anterior. En esta encuesta de ingresos que acaba de sacar el INEGI 2018-2020, una de las cosas que demuestran es que el decil más bajo de la población, es decir, el 10% más pobre, tuvo un incremento concreto de su ingreso. Y las personas, el sector poblacional que tuvo un incremento concreto son las personas indígenas. Y de las personas indígenas, quienes más tuvieron incrementos son las mujeres indígenas. No es suficiente el incremento, pero al menos les permitió llevar este periodo tan complicado. ¿Y qué fenómenos se está generando aquí? A mí me gustaría que me cuenten qué países cubren con 3 condiciones en este momento. Que su situación, que su proceso de vacunación sea tan eficaz como para que a finales de este año ya toda su población de más de 18 años esté vacunada al menos con una dosis. Que ya hayan iniciado el proceso de recuperación económica.
y que el proceso de recuperación económica sea integral, en donde no solamente las capas altas sean las que estén incrementando sus ingresos, sino también las poblaciones de los deciles más bajos, como ya lo demuestra esta encuesta del INEGI. Eso Bien. está sentando las bases para que efectivamente haya un proceso de recuperación económica que sea incluyente en el país. Sí es real, mientras se siga produciendo una sola persona nueva en pobreza, es algo que nos tiene que preocupar. Tenemos que poner atención. Estados que aumentaron su pobreza, estados donde dependen meramente del turismo o de servicios, estados en donde no se incrementa la pobreza, Guerrero, Oaxaca, por ejemplo. Y bien, otra de las estimaciones que había era que a los 3 meses de la pandemia íbamos a estar llenos de saqueos por hambre. No ha habido un solo saqueo en este año y medio en el país. Lisa, ¿cómo ves esto? Fíjate que yo estuve revisando los datos y encontré cosas que eran bien interesantes. Si bien es cierto que las estimaciones eran bastante más catastróficas, creo que también es importante distinguir que cada una de esas estimaciones se hacía sobre mediciones diferentes. Unas eran meramente pobreza por ingreso, otras eran pobreza extrema, otras eran en porcentajes, otras eran en millones de habitantes, y entonces no podemos pararlas todas. Gerardo Esquivel lo explicó muy bien en uno de sus tweets, justamente porque él era uno de los que había hecho proyecciones sobre el aumento de la pobreza en un paper que hizo para el Colegio de México. Ahora, habiendo dicho eso y reconociendo que efectivamente, por ejemplo, en los datos de Coneval, lo que se está viendo también es que disminuye la población en número total de habitantes, no necesariamente en porcentaje, que tiene carencias sociales, alguna, y esas carencias sociales, nos recuerda el Coneval, que son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación nutritiva y de calidad, en donde creo que los dos indicadores en donde mejor lo hizo este gobierno fue en calidad y espacios de vivienda y también en acceso a servicios básicos en vivienda, no así en acceso a servicios de salud y acceso a seguridad social. Nos da para, pues yo creo que abrir varias líneas de discusión, y a mí la que me gustaría abrir en este momento ya no es la de los programas sociales, porque tienes razón, Genaro, que ya la tocamos, y el tema de su focalización, sino el tema de la precarización laboral, que creo que es particularmente importante, porque aunque no estamos viendo la catástrofe que muchas predicciones decían que iba a ocurrir, pues sí vimos dos fenómenos muy importantes. Uno, que sí crecieron los programas sociales, otro, que crecieron también las remesas de mexicanos en Estados Unidos, pero ninguna de esas dos cosas, ni las dos combinadas, logró paliar la pérdida de ingreso que significó la caída ¿cómo decirlo? Como la destrucción real de empleos de calidad. Sí. Y creo que esa discusión es importantísima, porque lo medía el INEGI, y entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, al menos 2.200.000 mexicanos regresaron a un mercado laboral en donde no tenían una relación reconocida con su empleador, y por lo tanto o su empleo no les alcanzaba para cubrir la canasta básica, o no les daba seguridad social, o no les daba certeza jurídica sobre su contratación, y por lo tanto antigüedades. Entonces vamos a estar hablando, yo creo que de esto mucho tiempo más, pero resaltaría eso por la parte de los datos de Coneval. Sin duda. Lecona, ¿cómo lo ves tú? Este es un gobierno que prometió justamente, uno de sus lemas de campaña fue primero a los pobres, reducir la pobreza. Y pues estos datos, a pesar de lo que menciona el presidente de todos los apoyos sociales, pues no son alentadores, no han de ser los datos que el presidente querría haber presumido en su tercer año de gobierno. Sin duda. Primero, quiero empezar diciendo o a lo mejor escuché mal, pero que si Eder dijo que el dato era el incremento de pobreza en 3%, no es así. El dato oficial es que la pobreza se incrementó 7%, que son esos 3.8 millones de personas más. O sea, ahora son 55.7 millones de personas en condición de pobreza, que quiere decir que carecen de ingresos suficientes para la canasta básica y tienen al menos una carencia social. Y de hecho la pobreza extrema, o sea, que es de las personas que carecen de ingresos suficientes para la canasta alimentaria, subió 24%, o sea, 2.1 millones de personas más, ¿no? Aclarando esa cifra, a mí lo que me parece
preocupante, o me parece sumamente preocupante, es que más allá de los matices, más allá de las áreas de oportunidad, más allá de si la pandemia no ocasionó la catástrofe que habían proyectado muchas personas, es gravísimo que el presidente de la República, a razón de quién sabe qué, sencillamente diga no acepto los datos. Porque ¿qué es no aceptar los datos? ¿Qué es tener otros datos? Y antes de empezar el programa me puse a buscar cuando hablamos en aquella ocasión, hace 2 años, el 25 de julio, sobre esta intentona del presidente por desaparecer el Coneval. Con todas sus letras dijo que no lo descartaba porque abusaron con la creación de estos organismos, que crearon aparatos onerosos sin beneficio, que se llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas, independientes, que se puso de moda todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que escuchamos cada vez que el presidente decide romper el espejo. Al presidente le interesa romper el espejo y debemos de prender todas las alertas cuando empiezan a esbozarse estas ideas de desaparecer organismos autónomos, organismos tan importantes como Coneval, porque lo que está de fondo pues es esto. Es que son instituciones que son confiables, que son funcionales, que son reconocidas y son las únicas que constitucionalmente tienen la facultad de hacer mediciones de pobreza de forma oficial, y sencillamente desconocerlas o sencillamente minimizarlas pues ayuda a que cuando te arrojan este tipo de datos, este tipo de problemáticas, pues el discursito simplón que pueden salir a defender muchas personas es que esas instituciones no funcionan. O sea, crear la animadversión en contra de estos órganos es bastante peligroso, y a mí me queda esa duda de cuáles son los otros datos del presidente, y también me parece un insulto a toda la gente que en el INEGI sale a encuestar, que recaba esos datos, claro, y a la gente que también trabaja, por supuesto, que en Coneval para podernos dar estas mediciones. Claro. No creo que sea lo más conveniente para el presidente, que dijo que iba a acabar con la pobreza, o que primero los pobres, está rompiendo el espejo de esta forma. Bien, levantó la mano Eder, pero déjame escuchar antes a Calicho y después vamos contigo. Eder, adelante, Calicho. Sí, yo creo que nada más es muy importante recordar qué es el Coneval, porque es, creo, de los organismos autónomos menos. En la Constitución se prevé que el Coneval es el organismo autónomo encargado de garantizar que las políticas públicas lo sean realmente. Es decir, que todo lo que haga el Estado mexicano sea evaluado con datos y ver si está generando resultados. El artículo 26 de la Constitución, en el primer apartado, en el A, nos dice cómo debe ser la política de desarrollo. En el apartado B nos establece que existe un Sistema Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, para producir datos. Y luego el apartado C nos dice que el Coneval va a evaluar las políticas públicas a partir de los datos. Es decir, el INEGI es como una prueba rápida de la realidad, nos da un dato, pero el Coneval hace ese análisis más profundo, ese diagnóstico más completo y estructural para saber la realidad. Entonces, cuando se está rechazando los datos del Coneval, también se están rechazando los del INEGI, y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, la importancia del Coneval es que evalúa la política pública para que cambiemos de este esquema de apoyos, que muchas veces por décadas se le ha llamado a las políticas públicas apoyos, como si fuera una especie de caridad cristiana, pero en su versión estatal, para pasar a políticas públicas, que son acciones para garantizar derechos humanos. Es decir, no es el Estado buena ondita que llega y hace algo, sino es una responsabilidad. Entonces, frente a ese dato, por supuesto que el Coneval no es infalible, por supuesto que lo podemos criticar. Esto que menciona Eder, me parece que esa es la discusión que debemos de tener, qué otros datos faltan, cómo complementarlos. Pero como dice Alfredo, solo decir no hago el caso del Coneval porque no me parece, pues creo que los datos se pueden discutir con otros datos, pero verdaderamente otros datos, ¿no? Un poquito como ponerlos en perspectiva, acotarlos, etcétera. Y allá nada más hubo una acotación sobre el tema de vivienda, que también no voy a profundizar, pero la forma en que hemos entendido el rezago de vivienda en México es muy cuestionable, que incluso llega a parámetros racistas. ¿Por qué? Porque luego se considera como rezago habitacional aspectos que son propios de la vivienda indígena, ¿no? De distintas viviendas vernáculas, sí, a lo largo del territorio nacional. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bien, estoy seguro que Eder quería contestar. Creo que algo sí, de la referencia que hizo Lecona lo del Coneval. Adelante. Sí, dos cosas.
Lecona sí que tiene otros datos, porque aquí dice en las líneas de pobreza por ingresos, en la medición del Coneval es lo que estoy leyendo. Población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema pasó en el 2018 el 14% a en el 2020 17.2%, o sea, es 3.2%, no el 7% que decía Alfredo Lecona. Y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasó del 49.9% del 2018 al 52.8%, o sea, también está en el umbral del 3%. Otro dato que me parece muy interesante, que muchos hablaba de que ya había una gran deserción escolar por la pandemia, que sí la hay que atender, pero en realidad el rezago educativo, el del 2018 al 2020, es del 19% del 2018 al 19.2% en 2020. Ahí también creo que la estrategia de contención, aunque fue muy complicada durante la pandemia, y la forma de atender a distancia al estudiantado, pues dio resultados también, y habrá que reconocerlo con los datos de Coneval. Y ya por último, a mí me parece que el presidente está en su derecho de dar su opinión, de decir que no reconoce estos datos, pero sí creo que al momento en que él se manifiesta de esta manera, tendrá que hacer más explícitos los otros datos y explicar lo que está sucediendo en términos económicos en el país, que a mí me parece que son procesos muy interesantes, incluso en donde sí hay un rezago muy duro, como en las zonas urbanas del Estado de México, por ejemplo. ¿Por qué hay este desnivel tan desigual del incremento de pobreza en el Estado de México y en Ciudad de México, de acuerdo a los datos de Coneval? Pues porque en la Ciudad de México sí hay políticas públicas para atender, y en el Estado de México el gobierno está absolutamente ausente, es un fantasma nuestro gobernador. Ni sé cómo se llama. Del Mazo. Rapidísimo, Lecona, quisiste contestar. Creo que ya le dejamos tarea a nuestra querida Almadelia Fuentes, porque estoy viendo los datos aquí reitero las cifras que dije, pero tampoco soy ningún experto como para poderlo afirmar o defender frente a lo que está diciendo Eder. Ahí hay un diferendo que creo que sería prudente aclararlo, pero sí, hay que revisarlo. Nada más de lo del presidente, la verdad es que pues, precisamente lo que él está diciendo está llegando al punto con el que partimos. No estamos diciendo de ninguna forma que el presidente no pueda opinar sobre temas de pobreza, sino que si dice tengo otros datos... Revisemos los datos que accedió en esta sesión y ya veremos quién tiene la razón. Hacemos una pausa, tenemos que hacer corte ya porque estábamos 2 minutos arriba de tiempo. Al regresar, el último bloque de la noche, el escritor y diplomático Jorge Hernández fue despedido, fue cesado como director del Instituto Cultural de México en España. Esto pasó después de días de que él publicara una columna a favor de la lectura como placer. ¿Qué hay detrás de este despido? ¿Fue censura como acusan en las redes sociales o no? Regresamos a ver qué opina la mesa de hoy. Esto es punto y contrapunto, no te vayas.